buenos días, tardes o noches, a la hora que están mirando este video o lo están escuchando por podcast. Otra entrevista más aquí en Breaking Habits. Y en esta ocasión tengo la agradable, no sé si decir sorpresa, o, o no encuentro otra palabra, pero por fin se puede llevar esta entrevista con César Castañeda, ¿no? Quien se va a presentar, bueno, ya adelanto que es psicólogo y ahora está como docente universitario. Y que va a hablar, o les va a comentar un poco de un tema interesante que me llama mucho la atención y que se va a poder ahondar un poquito aquí en esta pequeña entrevista, charla que vamos a tener. César, por favor, coméntanos un poco de ti. Muy bien, muchas gracias, Daniel, por la invitación y relativamente agradezco pues la oportunidad de seguir compartiendo, ¿no? Una información que pueda resultar útil a los colegas para ir potenciando lo que hacemos, ¿no? Y Ujú, más ahora creo con los altos niveles ujú, o como decía con un colega, cómo han mutado incluso los diferentes síndromes, los trastornos ujú. y necesitamos pues de más herramientas, más información para hacer que el trabajo sea más efectivo e integrador, ¿no? Claro. Y ya prácticamente yo estoy con esto desde hace un par de años en realidad. Bueno, ya lo vengo siguiendo de hace años, pero ya la formación sí lo llevé hace un par de años. Ujú. Eh, bueno, me faltó presentarme, creo. La Aquí es emoción una por charla nada más, adelantar. es una charla como, como dos Y amigos aquí bueno, conversando un poco. yo soy César Castañeda, soy psicólogo clínico mayormente, aunque ahora también estoy haciendo un poco educativo. Ujú, Creo yo que en el camino siempre vamos ahí en todo. ujú, Y bueno, ya voy como casi 7 años en docencia en universidad, entonces ujú. prácticamente desde que egresé estoy en este campo y atendiendo también Ajá. a personas. Actualmente sigo atendiendo y eso es algo que yo siempre agradezco porque la mayoría de personas que yo atiendo no es porque yo me promocione, sino es por Ajá. referencias. Ah, Entonces me da una alegría también porque claro. confían, ¿no? En lo que yo hago y de alguna manera me permite refutar Ajá, incluso ciertas teorías que claro. hay que irlas acomodando, ¿no? Acorde a nuestro cliente, paciente, como deseamos llamarle, consultante, ¿no? Como dicen algunos. Claro, claro. Sí. Ah, interesante. Y bueno, tú en este momento estás llevando alguna maestría, doctorado, te estás formando en algo. Justamente, bueno, he terminado dos formaciones Ujú, en lo que es terapias bioemocionales integrativas, ujú. se acerca mucho a lo que es la biodescodificación, Ajá, que es ok. una rama muy interesante de trabajar, Ujú. y también lo que es la programación neurolingüística, pero a un nivel clínico, netamente. Ah, ok, ok. Entonces, en eso mayormente es lo que estoy trabajando junto a otras herramientas que he ido aprendiendo en todos estos años y potenciando en realidad, potenciando más aún con las herramientas de la temática donde me gustaría un poquito más compartir, ¿no? Con las Ujú. personas, que es la psiconeuroinmunoendocrinología, que es Ok. un nombrezote, Claro, es un sí. nombrezote. Y es algo nuevo, sobre todo aquí en Perú, si no me equivoco. En Perú sí, porque en realidad la psiconeuroinmunoendocrinología o la PNIE, como es en Penny. resumen por las Ujú, siglas, PNIE, es de 1975 ya. ujú. O sea, ya prácticamente, a ver cuánto podemos decir, 25, 45, 46 años aproximadamente tienes, Ujú, relativamente joven, ujú, y es la integración en realidad de los diferentes enfoques que hay. ujú. Entonces, prácticamente cuando yo llevé esto me llamó bastante la atención y lo veo más fuerte que las neurociencias, Ah, a mi sí. consideración Ah, al mira. menos, a mi criterio, lo veo mucho más potente porque prácticamente te da la base o una explicación para Ujú. entender por qué funcionan las técnicas. Y eso es algo que el colega muchas veces desconoce. Claro. Y eso es algo muy alarmante, de verdad, Daniel. Ambos que estamos en la parte de atención, en la Ujú. parte clínica y los colegas seguramente también. Pero algo que me llama mucho la atención es de que bastantes colegas muchas veces
no saben para qué lo aplican en sí. Saben Ujú, que, por ejemplo, la técnica es para, no sé, una depresión o para ujú. trabajar la ansiedad, pero ¿qué es exactamente lo que hace la técnica? ¿Qué cambios genera orgánicamente? Y eso es algo que nosotros debemos tener cuidado, Claro. porque si hay algo que en la PNIE está clarísimo, es de que si tú afectas un elemento, afectas el resto de sistemas. Ujú. Parecido a un enfoque en la psicoterapia, ¿no? Que atacas un elemento y eso afecta a los demás. Ajá. Entonces, prácticamente la PNIE trabaja mucho lo que es la biología, trabaja mucho lo que es la inmunología. Ujú. Entonces, y eso es algo que actualmente se tiene que seguir estudiando porque si hay algo que yo comparto siempre con los chicos es que la información que recibimos ahora en 5 o 6 años puede que ya fue. Claro. Entonces, se sigue y se sigue actualizando. Ujú. Pero, ¿cómo lo vamos actualizando? Con los casos que vamos llevando. Claro. Por eso Ok. es imprescindible que un colega no solamente se forme en libros, sino se forme en casuísticas también, Ujú. llevando casos, atendiendo, ¿no? Algunas veces nos irá bien, otras veces no tanto, Ujú. otras veces la malograremos, porque eso pasa. Claro. Eso pasa en realidad. A veces se nos va de las manos, pero ya queda en la consideración y en la ética, ¿no? De alguien como un profesional de la salud Ujú. que sepa derivar, Claro, claro. sepa Y, derivar. y en sí, o sea, ¿cómo se origina esta? ¿Qué es? ¿Un enfoque, una teoría, un modelo? Es un enfoque en realidad, es una forma nueva de cómo se está comenzando a comprobar las cosas. Ajá. Se realizaron algunos estudios y tal vez lo más interesante es que los iniciadores no eran tanto psicólogos que digamos, sino eran personas de la medicina. Casi de todos los enfoques nunca, creo que casi nunca he sido psicólogos, así que Exacto. Eso es lo lo más más extraño, curioso, ¿no? ¿no? Lo más Pero curioso. lo más curioso, pero prácticamente es también interesante porque a veces cuando me han preguntado, no César, ¿qué es la psiconeuroinmunoendocrinología en sí? Yo les digo, es el hijo o la hija, ¿no? De la psicología con la medicina. Ajá. Es la manera en cómo al fin nos unimos a la carrera de medicina, de Ujú. medicina. Y eso es algo muy importante para nosotros, porque eso es un avance muy fuerte, porque generalmente y lamentablemente, al menos en contextos peruanos, medicina y psicología como que parecía un divorcio Ujú. tóxico, ¿no? Que Claro. estaban ahí, ahí, ahí. Pero la PNIE como que toma de ambos y te dice, por esto es, por estas cosas se está dando, biológicamente aparece esto, tus creencias se explican de esta manera, y ahí aparecen una serie de autores que ya hay que irlos leyendo, ya sea Bruce Lipton, ¿no? Ya sea Joy Dispenza, ya sea Greg Braden, ya sea Michio Kaku. Hay un montón en realidad, hay un Ujú. montón. Incluso Deepak Chopra, también muy interesante de leer. Lo consideran algunos místicos, pero sus aportaciones son buenas en realidad, son bastante buenas, que hay que considerarlas. Y prácticamente, si hay algo que la PNI enfoca mucho en estas cosas, es el tema del cortisol. El cortisol. Es, La hormona es del estrés, ¿no? la hormona del estrés, Ajá. así es. Entonces, este cortisol en realidad hace más de lo que nosotros creemos Ujú. y prácticamente hay todo un estudio de la PNIE referido al cortisol o al estrés que malamente no es comprendido muchas veces o no es introducido en las universidades, si me atrevo también a decir eso, porque tal vez por una falta de actualización. Ujú. Entonces, eh, mayormente cuando les pregunto a los chicos, ¿no? Incluso que tengo o bueno, ya estoy acabando con ellos, ¿cuántos tipos de estrés conocen? Solamente me hacen referencia al estrés negativo. Ajá. Entonces, yo le digo, ¿eso es todo? Sí, me dice, porque eso es lo que nos han enseñado. Yo digo, bueno, está bien, hay un estrés negativo, pero también hay uno positivo. Hay un estrés metabólico, hay un estrés vicario, hay un estrés oxidativo. Entonces, ¿por qué te quedas solo con uno?
¿Y por qué solamente en el negativo? Cuando el oxidativo es el que está desequilibrando más el organismo y las personas no se dan cuenta que se Ujú. están enfermando más por eso que por cosas que estar creyendo, Claro. ojo, en su mente. Y eso es Ujú. lo bastante interesante. A veces un solo sonido puede desequilibrar todo el sistema. Ujú. Entonces, aquí nosotros, por ejemplo, ya no hablamos de manejo de emociones. Para nosotros no existe el manejo de emociones. Eso es algo que ya queda, pues, Desfasado. así, ya del Sí, pasado. desfasado. Ahora nosotros hablamos de gestión, Ajá, claro, gestión de emociones. la gestión emocional, que eso es prácticamente, como le decía a los chicos, es una serie de preparativos que tú vas a realizar para cuando llegue el momento de tensión, porque sí o sí lo vas a tener. Entonces, el decir, no, yo voy a hacer el manejo, no, no es que lo No, vas a manejar, porque tu organismo no es un carro, claro. que tú lo manejas como te deseas. Ajá. Entiende que tu organismo tiene diferentes elementos que se van a integrar. Entonces, acá hablamos de gestión. ¿Qué es lo que tú haces entonces para cuando llegue ese momento? Por eso es que muchas veces en consultas, a veces yo tiendo a preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que has hecho hasta el momento? Sentirte Ujú. mejor. Y me dicen, Mm. ah, he hecho esto, 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 esto. ¿Y de qué manera lo has logrado? Ah, haciendo esto, esto, esto. ¿Y crees que lo puedes seguir haciendo? Sí. ¿Qué es lo que te genera duda? Ah, esto. Ah, ya, entonces por ahí vamos trabajando, ¿no? Ah, Entonces, correcto. prácticamente la persona sabe lo que tiene que hacer. Bueno, varias personas saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen, pues. Entonces, Mm. ¿qué hace que no lo hagan? Ahí está Claro, la incógnita. claro, claro, claro. Entonces, quedamos en que la psicoinmunoendocrinología, ¿sí está bien dicho? Así con Neuroinmunotecnológico. neuroinmunoendocrinología. Básicamente es la unión entre la medicina y la psicología, ¿no? Claro, Ya no hablamos de dualidad, ¿no? Ya hablamos de unidad en este caso. Ok. claro. Por eso es que en PNIE, por ejemplo, mente y cuerpo son uno solo. No lo Ujú, podemos desintegrar como sucedió hace mucho tiempo cuando hubo el separatismo de Descartes, ¿no? ujú, Que claro. literalmente mente y cuerpo eran cosas distintas, Distintas. ¿no? Ujú, La ciencia, la religión, cosas distintas, no. Acá nosotros ya vamos comprobando por qué será, claro. debido a qué se están dando y qué cambios en ti está produciendo. Entonces, no podemos ya dejar de lado la parte biológica. Ujú, Es fuera de sí. Y es como le decía, por ejemplo, cuando atendía presencial, cuando habían las clases presenciales, ¿no? ujú. A veces me llegaban estudiantes y me decían, profesor, quiero que me enseñe técnicas para Abordaje, aprender pero. mejor, para Ah, ya para aprender aprender mejor. mejor. Y yo decía, ah, interesante, ¿qué es lo que está sucediendo? Es que antes, por ejemplo, el profe, yo podía recepcionar mejor la información y ahora no puedo, me canso muy rápido. Ujú. Ok, ¿desde hace cuánto comenzó esto? Bueno, ya hace 2 meses. Y yo digo, hace 2 meses, pero hace 2 meses comenzó la universidad. Mm, le digo, ¿ha habido un cambio brusco en ti en estos 2 meses? Bueno, ahora duermo 3 horas, 4 horas de lo que dormía 7, 8. Ah, ok. Claro, claro. ¿Y cómo te estás alimentando? No, uy, con la justa desayuno, profe, porque a veces las clases tengo que llegar rápido, el profesor no cierra la puerta, no me da tiempo de desayunar. Y yo le digo, no duerme, donde se da la consolidación de la información, Ujú. no come bien, o sea, no genera la glucosa necesaria para lo que es los procesos del pensamiento, entonces de hecho es que no va a rendir correctamente en la parte académica. Ujú. Entonces, ¿yo necesitaría enseñarle técnicas? No necesariamente. No me Ujú. serviría, perdería el tiempo. Claro. Tendríamos que ver la forma en cómo reajustamos, ¿no? Ese desequilibrio, ese rompimiento de la homeostasis, como le decimos, ¿no? Que ha hecho, que estás haciendo de que prácticamente no pueda rendir como lo hacía antes. Y eso es lo que le Mm. pasa a la mayoría de los estudiantes. No rinden porque no duermen o no comen bien o porque algunos ya la parte de la agudeza visual se está debilitando y eso está sucediendo más en el plano virtual, la Claro. educación virtual.
donde están que leen y leen PDF, revisan la clase, si es que la revisan. Claro. Entonces, son una serie de cositas que nosotros hay que ir considerando porque para mí, sí o sí, cuando yo hago consulta, pregunto la parte biológica, pregunto sus hábitos alimenticios, qué es lo que está comiendo, cómo está durmiendo, si está durmiendo bien y todo ello, porque esto influye. Y ojo, y ahí viene, por ejemplo, Daniel, la famosa palabrita del cortisol, Ujú. de la hormona del estrés. ¿Por qué? Porque si uno no come bien, no duerme bien, la hormona del estrés se activa con mayor fuerza. Entonces, al activarse, bloquea lo que es la parte prefrontal, donde están implicados los procesos de memoria, de Ujú. captación, memoria de trabajo y todo ello. Y ahora, ahí viene el detalle. Si es que esto se está bloqueando, ¿no? O sea, sus funciones se están debilitando, Ujú. no puede rendir correctamente. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Reestructurar todo eso. Le puedo trabajar tal vez técnicas de relajación y todo ello. Genial, le puede ayudar, pero no va a ser a largo plazo. Mejor sería de que reajuste ese estilo, ¿no? Que está Claro. llevando actualmente de vida, para que le pueda ir mejor, le pueda ir Ajá. mejor y no se frustre, porque si se frustra, más cortisol. Ajá. Y si se sigue frustrando, es más cortisol, se libera más dopamina y ahí comienza todo el holocausto de neurotransmisores Claro. y ya es donde se empieza a desatar los problemas de atención, de Uh, memoria, se intranquiliza, está inquieto, su estado de humor cambia, ahí es donde entra en juego la serotonina, wow, se produce todo un ujú. desequilibrio y la persona se pone tensa, va al médico y el médico dice, no tienes nada, es psicológico. Va al psicólogo y el psicólogo solamente le trabaja relajación, Estrés, no, no es estrés. suficiente, porque dicen, no, está estresado, pero no es suficiente, o sea, ya Mm. está estresado, pero ¿debido a qué? Está estresado exactamente y qué es lo que está propiciando que se genere esto. Ah, ok, Entonces son ok. varias cosas, o sea, la intervención ahora no es solamente la parte psicológica. Como decíamos con un colega que tiene más experiencia que yo, el psicólogo ahora ya debe conocer sobre deporte, debe conocer sobre nutrición, por ejemplo, debe conocer sobre la parte neurológica, lo que es la neuropsicología también, Ujú. ese curso que a muy poca gente le gusta, Ajá. pero O sí o porque lo sí hay que enseñan mal. aprender O porque le enseñan mal también. también, ¿No? O porque le enseñan también, como las matemáticas, ¿no? Si te enseñan mal, claro, los vas a detestar. Te enseñan bien, te va a gustar. sí, de hecho, y eso en realidad es bien bonito, porque te comienzas a dar cuenta y comienzas a decir, ah, ya, entonces yo puedo usar esta técnica y ya sé por qué funciona. Ujú. Por ejemplo, en PNL trabajamos con movimiento ocular, ¿no? Ujú. Tienes que mirar a este lado, un ángulo de 45 grados, ah, ya, yo ya sé por qué tiene que mirar a 45 grados y no a 50 y no a 30, Ujú. porque hay una razón que conecta a través del quiasma óptico a la zona occipital. Entonces, todo tiene una razón. Pero me imagino que Solamente, tú lo guías, ¿no? Porque imagínate que una persona no sepa 45 grados, ¿a dónde me muevo? No, por ese lado también. claro, claro. Ahí se hacen cálculos, se puede utilizar la mano, Ya, ¿no? Es claro. bien de la y ahí está tu ángulo, ¿no? Si lo elevas, ahí está 90, 45 es ahí, ya, mira hacia ese lado, y listo, Ya está, asunto arreglado. ahí está. Ah, acá, Ahí interesante. es como decimos con un profesor, ahí está la creatividad, pues, ¿no? Del colega. Ahí está la Claro. creatividad del psicólogo, que Ujú. eso también se necesita potenciar bastante, Claro, la claro, claro. creatividad. Sí, ¿no? Ser espontáneo en algunos momentos, ¿no? Con el paciente. Claro, o Paciente, sea, el consultante. humor, Claro, el el humor también. humor, Claro, pero ¿no? como dicen, hay que saberlo utilizar, porque si no, y ahí piensan que te estás burlando, Claro, sí, 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 sí. no es así. Aplicar nuestros Pero principios éticos, ¿no? claro, claro, eso sí, bastante. Ah, ok, genial. Entonces, ya estamos apreciando que básicamente es la unión, ¿no? Entre la medicina y la psicología. ¿Y qué más es este enfoque? Y este enfoque trabaja mucho también con el tema oriental. Oriental. Claro, las terapias mente-cuerpo, por ejemplo, Ujú. la relajación,
El que es lo que mindfulness, hace ¿no? el mindfulness. Es muy bueno, por ejemplo, la técnica del mindfulness te puede ayudar bastante, pero como le dije a una asesorada de internado Ujú. que está llevando esto, y bueno, pues está con la emoción, ¿no? De aplicarlo a Ujú. todos. Y Claro, yo digo, no, no es que lo apliques a todos, hay que saber a quién le puedes aplicar, porque cada persona tiene una manera distinta de tomar la información. claro. Entonces, la sabiduría o la creatividad también, ¿no? El psicólogo está en saber identificar esos elementos, ¿no? Cómo va aprendiendo la persona que está ahí en consulta conmigo, ¿no? Si Ujú. aprende más por lenguaje, otros aprenden más por tema kinestésico, ¿no? Otros aprenden más escuchando. Por eso es de que para mí, al menos, dentro de la PNIE, y eso es algo que tal vez nos da un punto a favor, es de que todos los enfoques son buenos, todos, Ujú. todos. Acá no hay que mi enfoque es el mejor, no. Todos los enfoques son buenos porque se ajustan a una determinado o a un determinado cuadro para Ujú. trabajar. No es de que el mío se va a ajustar para todos. Ujú. No creemos tanto en eso. Claro. No creemos tanto en eso, sino es de que si tú eres psicoanalista, genial. Sé un buen psicoanalista y ten las bases buenas del psicoanálisis, ya no tanto freudiano porque eso está un poquito ya en desuso, Sí, claro. pero sí las nuevas aportaciones Ujú. de la parte del neopsicoanálisis, ¿no? Donde ahí estaba Jung, por ejemplo, que es Claro. muy poco leído por los colegas, a Carl Jung, a Adler, a Karen Horney, o sea, hay un montón de teóricos, hay un montón. Como las diferentes, ¿no? Enfoque, sea gestáltico, PNL, sistémica, todas son buenas, ¿ah? Todas son buenas, Ujú. pero hay que, como una colega una vez me dijo, ¿no? Y muchísima razón le doy ahí, la terapia hay que ajustarla a la persona, Claro. hay que ajustarla a la persona. Es una camisa, es una ropa hecha a la medida de tu paciente o de tu consultante. Tú Ujú. hacia la fuerza no le vas a meter un polo, Claro, ¿no? ¿no? O un sombrero y no le queda bien. Entonces, por eso es de que la PNIE es integrativa, ciertamente. Toma de todos los enfoques, ¿no? Las teorías, y le intenta dar una explicación. ¿Y por qué digo intenta? Porque todavía se sigue revisando, ¿no? Y uno de los que ha divulgado mucho esto, aunque no lo llamaba PNIE, pero sí Ujú. divulgaba mucho esta información, era ese gran señor, que en paz descanse, Edward Punset. Ah, claro. Entonces, por ejemplo, a los chicos que yo tengo de social, de Ujú. psicología social, los hago ver a Punset. Sí, su programa de redes Y está en internet claro, para ver todos. claro. Muy bueno, te da aportaciones, pero yo les digo, ahora debátanlo para ver cuánto de eso es cierto. Busquen otras fuentes, busquen otra información, no se queden solamente con lo que yo les diga o lo que esté ahí, el PDF o el video, ¿no? Intenten buscar más, porque esa es la labor del psicólogo, investigar un poquito más y cuando ya lleven casos van a Ujú. ir comprobando qué tan cierto es todo esto. Claro. Entonces, para que no se caiga en el error de hablar por hablar. Claro, sin fundamento, ¿no? En este caso. Exacto, Ajá. exacto. Y Ok. bueno, la penny es un poquito de eso. Ok, entonces decimos o se dice que ya es un enfoque, ¿no? Y en este caso, ¿aplica algunas técnicas o solamente es la parte teórica? En su gran medida, ojo, en su gran medida es teórica, Ujú. pero también tiene unas técnicas que yo las he ido utilizando, por ejemplo, en algunas personas que he atendido. Y sí, digamos que hay una efectividad. Ahora, ¿cuál es el punto negativo para un psicólogo dentro de Ujú. la PNE? Es de que toma en cuenta técnicas médicas también, que Técnicas nosotros, médicas, por ¿no? ejemplo, desconocemos como para ver el ritmo, la aceleración cardíaca, cuánto es la pulsación. Entonces, a veces esas cositas no las dominamos Claro. completamente, o a veces, por ejemplo, en la formación nos pedían que, ¿cómo se le llama? Análisis de sangre también a la persona.
Entonces decía, wow, pero un poquito que mi paciente o me va a decir, pero ¿por qué mi Sí, sí. psicólogo me pide análisis de sangre si Claro, y esto ahí no es nos un área? traíamos por otro lado, ¿no? Intrusismo un Claro, poquito, que evitamos hacerlo. claro, pero en su gran mayoría, por ejemplo, utiliza las técnicas orientales. Le intenta dar explicación a las técnicas orientales, ¿Cómo que cuáles? prácticamente, por ejemplo, el Shatsu, El shiatsu, ok. Creo que los el puntos shiatsu, de... sí, Ajá. es parecido a la digitopresión, como algunos le llaman. Digitopresión. Ok. Yo a veces le digo, cuando me preguntan, ¿no? ¿Qué es el shiatsu? Yo le digo, es como una acupuntura, pero sin agujas. Usamos las yemas de los dedos para hacer Ujú, presiones en determinados puntos o meridianos, los subos, ¿ya? Que son los elementos que cada uno de nosotros tenemos, y comenzar a generar la armonía en el ujú, cuerpo. O sea, el shiatsu en cierta forma lo que hace es restablecer la armonía del ujú, cuerpo. O sea, el organismo te lo nivela nuevamente. ujú. Y si tú a eso le agregas una técnica, por ejemplo, de diálogo socrático, ¿no? O le aplicas PNL o le aplicas una hipnosis mientras estás haciendo el shiatsu, te puede apoyar y lo puede potenciar mucho más. Entonces, Ujú. como que ahí está lo interesante. Y eso, mira, a mí se me hizo bastante curioso porque cuando atendí a una persona, una señora, ¿ya? Ujú, Bueno, ¿cuántos años tendrá? 40 más o menos, si no me equivoco, ujú. sus 40 años, le habían diagnosticado fibromialgia. Fibromialgia, claro. Entonces, yo dije, wow, pero a ver, ¿qué es lo que estás sintiendo en sí? Me decía dolores y dolores en todo el cuerpo. Uh, Y yo le dije, ¿esa fibromialgia te lo diagnosticó un especialista en eso? No, me dijo, fue un médico general. Y yo, ya, bueno. ¿Te parece si te aplico Shatsu? Ya, me dijo. Le apliqué 2 sesiones, por ejemplo, nada más. ujú, 2 sesiones, porque de ahí tuvo un inconveniente, ujú. le dio COVID, ¿no? Wow. Ok, ok. Entonces, le apliqué 2 sesiones y cuando yo le apliqué, por ejemplo, Oh, comenzaba a llorar, pero no porque estábamos hablando, debatiendo sobre un conflicto emocional, sino era del dolor. Y yo ujú. le decía, ¿sabes qué? Vas a tener que soportar un poco. ¿Podrás? Sí, me dijo, ya, perfecto. Y yo seguía aplicando el shiatsu ahí. La apliqué completo, yo terminé cansadísimo porque es muy cansado aplicar shiatsu. Es muy cansado porque tú te cargas de esa energía también. Y cuando vino la segunda sesión, me dijo algo muy interesante. Y prácticamente era que usualmente por los dolores se dormía a la 1 o 2 de la mañana y se despertaba a las 7. Y tenía que tomar 5 pastillas Oh, aproximadamente durante el día. Y como que yo, como soy antipastillero también, no soy muy partidario de pastillas, a menos que sea hiper súper, necesario. súper, súper necesario, ¿no? Ujú, Esa vez que vino en la segunda, para su segunda sesión de Shatsu, ujú. me dijo que se dormía a las 11, Ah, ya 11 de la noche, y se despertaba a las 8 o 9 de la mañana. O sea, prácticamente dormía bien. Y de claro. las pastillas de las 5 le bajó a 3. Cambio Yo significativo, eh. dije, bacán. Le dije, entonces vamos a continuar. Le hice de nuevo Shatsu. Esta vez le dolió mucho menos y le bajó a 2 pastillas. Entonces yo dije, esto está que sale genial. Esto está que sale genial. Entonces, la última vez que se comunicó conmigo fue por celular Claro. y me dijo que se había ido al médico. Y el médico le dijo que como ya no tenía dolores, posiblemente no era fibromialgia. Y yo, Un error de entonces, diagnóstico, ¿no? Bueno, error de no. diagnóstico, pero Que la puede. creencia Ah, le generaba que estuviese también con dolores. Pero lo que se le ayudó bastante en ese shiatsu, uno que armonizar, ojo, armonizar, tomar la decisión de nuevo de hacerse exámenes, ujú. ¿no? Con el médico y pasar consulta y todo eso, y prácticamente quedó de lado su fibromialgia, entre comillas, y eso habrá sido.
Claro. si eso habrá sido. Entonces, ahí como, por ejemplo, comenzamos a darnos cuenta de que muchas veces los problemas, pues, pueden ser creencias, ¿no? Cosas que nos digan, ¿no? Y eso es una iatrogenia, también que nos hagan un mal diagnóstico. Uf, sí. Eh, pero haciéndole un tratamiento, por ejemplo, como me aventuré con el Shatsu, Ujú. prácticamente le armonizó. Y si no tuviese la fibromialgia, al menos ya dormía mejor y bajó las pastillas. Que eso es un Entonces, avance. como es un avance, entonces a veces, como les digo a algunos colegas, no es necesario pasarse toda la consulta hablando. A veces algunos ejercicios tenues, no corporales, pueden ayudar bastante y complementar a lo que tú estás haciendo. Claro. Entonces, ahí la PNIE, por ejemplo, es bastante interesante porque es psico, la parte psicológica, ¿no? Nuestras creencias y todo eso. Neuro, la parte neuronal, obviamente. Inmuno, la parte inmunitaria. Ujú. Entonces, ahí obviamente la paciente, de qué manera se restituyó, mejoraron sus defensas, por ejemplo. Por eso Ujú. es que la pastilla se redujo. Endocrino, la parte hormonal. La parte endocrina está referida a la parte de hormonas, por ejemplo. ¿Qué hormona se redujo ahí? El Corta. cortisol, Ujú. inmunoendocrinología. Ahí están los elementos. Entonces, una técnica Mm. atacó a todos esos Oh, y los bajó. interesante, Y eso es lo interesante. interesante. Eso es lo interesante. Eso yo lo compartí con una persona a quien yo aprecio mucho en la psicoterapia Ujú. y me dijo que sí había una relación entre todo lo que estaba sucediendo, sus creencias y su organismo. Y yo Oh. dije, qué genial, qué genial. Buen avance en Sí, el tema de la psicoterapia, ¿no? ¿Y en qué otras técnicas orientales también aporta este enfoque, aparte del shiatsu? el yoga, por El ejemplo, yoga. el yoga, el tai chi. ¿Por qué? Porque en estos dos elementos trabaja mucho lo que es la creencia. Ujú. Sabemos que el yoga son movimientos Ujú. precisos en realidad, igual que el tai chi, son movimientos precisos que se tienen que ejecutar bien y cada movimiento tiene una razón también de ser. O sea, Mm. trabaja un órgano, por ejemplo, del cuerpo. Ujú. Entonces, a veces no es necesario que la persona te hable, solamente es decir, ah, ya, eh, supuestamente esta es la emoción que estás sintiendo, esto se relaciona a este órgano. A ver, vamos a trabajar también el órgano, vamos a potenciarlo. Y a veces un colega me preguntó, ¿pero cómo potencias el órgano? ¿Qué? ¿Cómo le vas a hacer? Mm. Fácil, nutrición. ¿Qué está comiendo? ¿Qué está comiendo? Obviamente, si por ejemplo una persona que come demasiado Mm. ají, Ya. ojo, eso te golpea el hígado. Mm. El Sí. alcohol te golpea el hígado. El exceso de sal te golpea el hígado. ¿Y el Ujú. hígado qué segrega? Bilis. Entonces, eso está relacionado con la cólera, con el enojo. Entonces, hay que atacar eso. Mm. Hay que Disminuir, ¿no? bajarle, Ujú. disminuir. Por ejemplo, si es que la persona me dice, no, yo suelo en mis almuerzos, como me dijo una pacientita, un potecito de ají. Ya, Eso. perfecto. ¿Tú crees que le puedas a ese potecito bajarle un poquito al menos? No sé, una cuarta parte, digamos. Sí, y le puedes agregar un poco más de agua. Sí, perfecto. Eso hace, eso hace. Involucrar el agua, Ujú. involucrar, por ejemplo, ajo, involucrar la vitamina C, la vitamina E, que Ujú. incluso eso viene ahora en capsulitas, ¿no? En Sí. efervescentes, que lo puedes tomar. Entonces, como quien dice, eh, puede que me equivoque también, puede que me equivoque, pero yo soy partidario de que un tratamiento adecuado Ujú. psicológico Ujú. también debe trabajar la parte biológica. Claro. Ok. Ojo. Ujú. ¿Por qué? Porque si el organismo se siente incómodo, eso va a afectar los otros sistemas. Y Ujú. si afecta a los otros sistemas, va a segregar más el cortisol. Y Ujú. si segrega más el cortisol, ya sabemos que puede devenir. Ujú. Entonces, por eso es que hablamos de gestión de emociones. No hablamos de control. Tú Mm. no puedes controlar tus neurotransmisores. Ujú. Lo que haces es gestionarlos, cuidarlos, ¿no? Hacer cosas previas Claro. para que cuando venga el momento
ya puedas hacer algo adecuado, ¿no? O puedas reaccionar mejor. Porque a veces, yo les decía a los chicos, ¿no? De manera de broma, y a veces creo que esto ocasionaba cólera, tal vez en algunos colegas que lo han compartido, pero yo les decía, chicos, ustedes cuando están enojados, ¿se acuerdan que deben respirar? No sé, hacer, tomen aire, retengan y luego sale. No, profe, no, pues no usualmente pasa eso, porque cuando uno se enoja, la parte prefrontal, digamos, como que se bloquea. Entonces, si se bloquea, mi proceso de pensamiento también. Entonces no razono. Se enciende lo que es el cerebro animal, el cerebro reptiliano, ¿no? Como lo decía Paul Marling, por ejemplo, ¿no? Que hablaba del cerebro triuno, que es una aportación interesante, aunque ya está siendo criticada también. Y ahora se está hablando de un cerebro, pero en el estómago incluso, que todos tenemos un cerebro en el estómago y que es importante cuidar nuestro estómago. Y ahí viene lo interesante. Ahí viene todo lo interesante porque prácticamente, como nos expone un poquito, ¿no? Joe Dispenza, tu mente puede controlar al cuerpo, pero tienes que saberlo manejar, tienes que saberlo gestionar, que sería tal vez la palabra más adecuada en este caso, ¿no? O sea, saberlo cuidar. Tienes que cuidarlo lo mejor que puedas, porque esto es lo que te va a ayudar a ti a poder también tener una fluidez, si lo queremos llamar así, un flow, ¿no? Una fluidez más adecuada en tus procesos de pensamiento. Claro. Entonces, como que todo se conecta. Y para mí eso es genial, todo se conecta. Todo tu organismo se conecta. Como dicen, ¿no? Todos para uno y uno para todos, ¿no? Claro. Y eso es lo bonito. Claro. Eso es lo bonito de trabajar este enfoque. Excelente. Entonces, ya estamos hablando de una parte holística, ¿no? En la cual la parte mente-cuerpo siempre va a estar relacionada. Ok. Justo me llamó la atención que lo que habías dicho de Joe Dispenza, de que el cerebro, la mente controla el cuerpo. ¿Cómo se realiza ese aspecto? ¿Cómo se hace? Bueno, ahí eso sí es complicado, porque la mayoría de personas vivimos encerrados en nuestras ideas, y ahí tiene que haber un proceso de desaprendizaje. Claro. En realidad, hay que desaprender para volver a aprender. Pero esto le cuesta mucho a las personas por la misma zona de confort en la que a veces vivimos, ¿no? En la misma rutina en la que a veces estamos. Entonces, le es difícil a una persona, ¿no? Que tal vez tiene sobrepeso, decirle, ¿sabes qué? Tienes que reducir la cantidad de grasas y hacer un poco de ejercicio. Y va a decir, no, pero eso no me va a ayudar, mejor opérenme, ¿no? Eso más rápido y todo eso. La mente a veces se deja dominar por el cuerpo. Claro. Por lo que está aquí, por todos estos neurotransmisores, por todas esas hormonas que ya se han alterado y que prácticamente hacen de que nuestros procesos de pensamiento también choquen y no haya lo que como me explico, no se genere lo que es una ampliación de los recursos que tenemos neuronales, o sea, para mejorar nuestro proceso de pensamiento, si no haya esta famosísima poda neural que le llaman algunos, ¿no? Que es quedarse fijados en solo un camino, y porque en ese camino nos sentimos bien, ya lo aprendimos así, y no encontramos otra manera de salir de eso. He ahí de que, por ejemplo, se debe potenciar bastante la creatividad. Y la creatividad. Que es el elemento en realidad que más perdemos cuando nos hacemos más adultos. No sé si se han dado cuenta. Sí. Perdemos la creatividad cuanto más adultos nos hacemos. Nos encerramos un poquito más. Y ahora hay propuestas, ¿no? De salir de la caja o pensamientos divergentes, etcétera, ¿no? Y todo ello. Que está bien, está muy bien. Pero hay que seguir potenciándolo. Porque si no, prácticamente el individuo, la persona, no va a saber cómo reaccionar o resolver problemas, porque solamente ha aprendido un mecanismo. Y si ese mecanismo no le funciona, ¿qué hacemos? Claro. Y ahí es donde se genera la frustración, pues, ¿no? Se genera la frustración
no saber qué hacer, ¿no? Y si se hace repetitivo, Claro, hasta puede ser algo psicosomático. exacto. Es que en realidad la PNIE trabaja mucho sobre las psicomatizaciones en realidad. Ujú, Trabaja bastante sobre las psicomatizaciones y prácticamente postulamos o estamos en la idea de que toda enfermedad es causada por la parte del pensamiento que activa un elemento orgánico que es donde se desprende todo esto. Y ahí hablamos de código genético, hablamos de la epigenética, también de cómo los elementos externos influyen en nuestro estado de ánimo, en nuestra conducta. Entonces, es como que nosotros venimos con diversos males, estilo la ujú, cajita de Pandora, ujú. pero eh, tiene que haber un pensamiento que accione esos elementos y desencuadre todo y ahí se comienza el proceso. Ujú, Ahí comienza el proceso. Por eso es de que tal vez todos de alguna forma estamos, entre comillas, enfermos, pero esto no es algo malo. Y eso es lo que yo choco, por ejemplo, con algunos colegas, porque consideran que la palabra enfermedad es algo negativo, cuando no es así. Una enfermedad es algo positivo. Hay que cambiar la connotación, porque si solamente pensamos que enfermedad es algo negativo, pues prácticamente nos encasillamos ujú. en eso. Entonces, si por ejemplo, eh, por decirlo así, ¿no? De una manera muy suelta, te da una diarrea, ¿ya? Ujú. Te da una diarrea. No, eso es malo, eso es malo. Ya, es malo, sí, porque obviamente estás Ujú. teniendo un conflicto ahí estomacal. Pero ¿es bueno en qué? Porque estás botando impurezas o cosas que están de más. Estás Claro. como que vaciando, si lo queremos Ujú, llamar ujú. así, para que vuelvas a restaurar lo que es la parte digestiva. Claro. Entonces, es una manera en cómo tu cuerpo te está avisando que algo no está ok y hay que atender eso. Entonces, si nosotros lo tomamos como algo malo, como enfermedad, tal cual la palabra que nos han enseñado a través de los años, que enfermedad siempre es algo negativo, Ujú. fuimos. Pero si Mm, nosotros redefinimos la palabra y decimos, podemos obtener algo de positivo también de esto, pues las cosas cambian, tu ujú. enfoque cambia, tu Claro. manera de ver las cosas, tu percepción se modifica. ¿Qué puedo sacarle de bueno a esto? Por ejemplo, la vez pasada un joven que estuvo en consulta conmigo, había terminado con su pareja Ujú. y se sentía mal. ¿Y qué de bueno puedes encontrar en todo esto? ¿Has visto algo positivo? Y me dijo, bueno, tengo más tiempo. Perfecto, ¿tiempo para qué? Bueno, para hacer mis cosas o hablar con mis amistades, porque sinceramente no me dejaba mucho conversar con mis amistades. Entonces también hay algo de bueno, ¿no? Claro. Así, ¿no? Claro, le digo. Entonces, no es enteramente malo. Por eso es de que en la PNIE también está el famoso yin yang, Ujú. ¿no? El yin yang. ¿Habrá algo malo? ¿No? Pero siempre hay algo bueno. Y en todo lo bueno habrá algo negativo. Algo vas a perder. Así es, ¿no? Si te cortas el cabello para hacerte un look diferente, bueno, lo positivo es de que es un look diferente, ¿no? Lo negativo será de que habrá personas que siempre hablan, ¿no? Que eso nunca falta. Jamás va a faltar. Entonces, pero eso no tiene por qué quitarte todo lo positivo. Ujú. Siempre hay ese equilibrio. Es por eso que en PNIE se habla mucho de la homeostasis, que es un término ya más de la parte médica, si lo queremos llamar así, Ujú. pero también lo incluimos en la parte psicológica, como la restauración o como se le puede decir en la psicología, nosotros hablamos de coherencia, ¿no? El pensar, Ujú. sentir y actuar. Pero en la parte médica hablan de homeostasis. Es como lo mismo, pero le cambiamos el nombrecito, pero al final la intención última viene a ser algo similar. Ok, ok, ok. Entonces, vamos ya adentrando a todas estas enfermedades, bueno, básicamente, ¿no? Las psicosomáticas y hasta las mismas orgánicas, ¿no? Que podrían tener un Claro. sentido, ¿no? No solamente me estoy enfermando porque estoy consumiendo algo, ¿no? Sino Ujú. que puede existir algo más,
de lo que me está enfermando, ¿no? No es algo aleatorio el hecho de enfermarnos, ¿no? Siempre hay algo o hay algún patrón en la cual ha llevado a tener esta enfermedad. Claro. O sea, puede haber algo que lo accione, Ujú, ojo, pero eso no quiere decir que va a desencadenar y te va a hundir. Va a estar ahí, teniendo pues sus niveles, pero manejables orgánicamente. ujú, Porque cuando hablamos del organismo, hablamos también de un umbral. Entonces, ujú, hasta que no llegue a ese umbral, pues se puede manejar. claro. Pero ya cuando rompe el umbral, ahí es donde se comienza a dar todos los cuadros clínicos y todo Ujú, ello. claro, claro. Y ahí, por ejemplo, hay que tener bastante cuidado. ¿Cómo se rompe ese umbral? Cuando nosotros estamos Ajá. continuamente en eso. Por ejemplo, comiendo comida chatarra, ¿no? Continuamente, eso malogra el organismo. Eh, Comiendo demasiada azúcar o tomando bebidas demasiado azucaradas, también malogra el organismo. Y eso al final tiene su implicancia neurológica incluso. Mm, ujú, ujú. Entonces, la PNIE, sinceramente, Dani, es complicadito al comienzo de entender porque te rompe todos los Los esquemas, esquemas. tienes que aprender cosas médicas, términos. Yo, sinceramente, cuando llevé esto, en un momento lo quise dejar porque dije, no entiendo ya, ya mi cabeza no me está dando. Claro. Pero en esos años, bueno, en ese año específicamente, estaba enseñando en la escuela de medicina Ujú, y yo dije, ¿por qué no les pido apoyo a los chicos? Y los chicos, normal, se sentaron conmigo, me explicaron y prácticamente ellos me animaron ujú, a continuar. Y eso para mí fue muy bonito, porque si hay algo que, bueno, ya no enseño en la escuela de medicina, ahora soy más psicología, ujú. corazón, ¿no? Y, pero si hay algo que yo siempre le decía era, capaz esto es lo que nos ayude a unir estas dos carreras que se están separando Ujú. porque se están separando, lamentablemente, se están separando y no se le da a veces tanto peso a la psicología y nos está un poquito dejando de lado, ¿no? Pero Uf. es porque a veces no tenemos ese sustento, esa manera de explicar, ¿no? Ujú, Y eso es lo que de a poquitos se está intentando hacer, de a poquitos. Y prácticamente la PNIE tampoco digamos que va a ser la salvadora, ujú, obviamente. Va a haber otros enfoques muy buenos que seguramente van a seguir apareciendo, porque creo yo que cada década aparecen nuevos enfoques ujú, que van aportando más, pero actualmente este es como el intento ujú. de unir a estas dos carreras y darnos cuenta de que no podemos despegar la salud orgánica de la salud Bien, mental. claro. Por eso es de que ahora no hablamos tanto la psicología como salud mental, le llamamos salud emocional o bienestar psicológico o Ujú, salud psicológica, porque la psicología entendida tal cual comprende mente-cuerpo. Entonces, el cuerpo es biología, el ujú. cuerpo son órganos, vísceras y están las creencias Claro. que van a dar potencia a eso o lo van a debilitar al organismo. Y de eso ya ha habido documentación. Y en los Ujú, libros de dispensa está. Biología de las creencias de Lipton también. A pesar de que leerlo a Lipton, Biología de las creencias, te puede confundir al comienzo también, pero ahí está. El error de Descartes, de Antonio Damasio, ajá. también un buen libro, pero sí es bien neuro ese libro. Tiene términos muy neurológicos que marean. Entonces, a veces los chicos querían leerlo, los que tengo a veces de primer ciclo que les mencioné, le dije todavía, porque tienen que tener una base previa para leer un libro mucho más fuerte. Entonces, la emoción puede estar ahí, pero hay que prepararse para eso. Hay que Ujú, gestionarse el conocimiento también para que tú puedas seguir aumentando tu nivel y eso lo puedas compartir con otras personas y no te lo quedes tú totalmente, porque si no, de nada sirve, de nada ¿no? sirve. Tener conocimiento y no lo compartas. Ujú. Es Ah, ilógico, al menos a mi criterio. claro, claro, sí, sí, sí. No, sino que hay veces en que, no sé, me imagino que habrá gente que tiene miedo
de que se le roben las ideas, ¿no? O no haya propiedad intelectual, bueno, cosa de cada quien, pues, ¿no? Puede ser que el miedo sea de que, creo yo, al menos como yo lo he tenido en ciertos momentos, por eso que en algunas cositas sí me tomo mi pausa, Ujú. cuando son técnicas. Porque lo malo es que cuando uno enseña una técnica a tal vez a alguien que todavía esté en psicología estudiando, no en pregrado, es que se emocionan tanto que van y lo replican. Y ahí sí, si es que no sabes, le malogras a la persona, Mm, ¿no? Ponte que el profesor, ¿no? O la profesora enseñe silla vacía, que es una técnica fuerte de la gesta, y que el estudiante diga, ay, ya, qué chévere, ¿no? Yo también lo voy a hacer, le voy a poner la silla adelante, ¿no? Y ya que ahí refleje. Y no, mm, no es así. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo orgánicamente a esa persona cuando está entrando en un proceso, ¿no? De catarsis o de trance? ¿Qué es lo que sí está sucediendo realmente? ¿Se está disociando? ¿Cómo la vuelves a asociar? claro. Entonces, no es, creo que el miedo muchas veces, bueno, en los colegas, y a veces me incluyo también, es que si es que enseñamos una técnica, lo repliquen y lo hagan mal, Ese es el detalle. lo hagan mal. Entonces, la idea es de que se formen, ¿no? Se formen con personas que tengan la experiencia o que estén ganando esa experiencia, ¿no? Al menos con unos cuantos casos que donde han tenido éxito y donde hayan tenido fracasos. Ujú. Lo rico de la psicología, creo, en la enseñanza de un docente, un terapeuta, ¿no? Que haga una formación, es que enseñe también cuando ha fracasado. Creo que ahí es más rico aprender. Sí, 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 porque prácticamente, por ejemplo, a mí me sorprende Ujú. que cuando a veces me leo libros, ¿no? De psicología, ¿no? De esas temáticas y todo eso, las técnicas, los enfoques, Ujú. todos los casos se resuelven. Sí. Y yo digo, qué genial es esta. Y a ver, yo lo voy a intentar, pero cuando lo intento No. fracaso y me doy una patinada que dije, y ahorita le friego más a la persona. Y a veces, como decíamos con un profesor, sería interesante que se haga un congreso, un seminario, ¿no? De fracasos en Fracasos consulta, terapéuticos, fracasos terapéuticos. fracasos terapéuticos, fracasos terapéuticos, porque como tú bien dices, ¿no? Ahí aprenderíamos más. Claro, claro. Y que el terapeuta te diga, aquí me equivoqué. Ahora, en base a lo que te he enseñado, ¿no? A lo que te he compartido la información, ¿qué pudo haber hecho? Profesor, pudo haber hecho esto. Perfecto, ¿qué pudo haber pasado? Hipotetiza, ¿no? Abre Ujú. tu mente, crea una historia, ¿no? Ya pudo haber pasado esto, esto, eso. A ver, hagamos role playing, ¿no? Imaginemos, ¿no? Uy, Dios, y ahí sí es riquísimo, creo, el aprendizaje. Más que Mm, decirte, ya yo apliqué esta técnica, la hice así, me salió genial y punto. no hay, Creo que claro. a veces el formador necesita también compartir eso. Creo, ¿no? O sea, Sí, sí, ya queda sinceramente, a juicio de cada quien, pero claro, ahí aprendes pues un montón, debido a qué tipo de paciente fue, no todas las técnicas son para todas las personas, ¿no? claro, Entonces, bueno, ahí es donde la investigación, pues, ¿no? Debe influir, la ciencia, ¿no? Primero teniendo la experticia, los estudios de caso, de repente los protocolos para poder hacer un modelo de intervención, ¿no? Nos falta un poco eso en psicología también, ¿no? El tema de investigar. sí. Ahí, por ejemplo, Dani, yo soy un poquito bastante dudoso en esas cosas, Ujú, por lo que para mí cada caso es distinto, completamente distinto. Entonces el abordaje cambia. Y ujú, a veces cuando veo que hay una línea de debes hacer esto, luego esto, luego esto, ujú. luego esto, luego esto, luego esto, para mí rompe todo lo que debería ser una intervención. Que puede funcionar, yo lo considero como, pues, como una base, tal Ujú. vez, ¿no? Pero el ingenio, la creatividad del terapeuta está en saber cómo modificar los pasos también. Claro. Cómo modificar los pasos, porque obviamente, si es que aplicas, ¿no? Yo, Ujú, por ejemplo, me atrevo a aplicar anclajes de ujú. PNL y lo quiero anclar en la mano, pero la persona comienza a desesperarse cuando yo hago la presión,
posiblemente esté despertando algo. Y de Claro. ahí digo, pero en el manual no me decía nada que debo hacer. Entonces, por eso es de que es importantísimo, creo yo, que toda formación siempre sea supervisada. Sí. Toda formación sea supervisada y obviamente que haya, como se le dice, que la evidencia, ¿no?, de tu culminación en una formación, como nos hicieron en la PNIE, como me han hecho en terapias bioemocionales, en la PNL también que he seguido, Ujú. que terminen con casos donde tú estés presentando. Claro. Así te haya ido bien o te haya ido mal o no haya mejorado totalmente, pero sí haya habido Cambios. progresos, Ujú. pero ahí está la riqueza. Ahí está, para mí, un caso de éxito no es necesariamente que todo esté ok, ni que la persona le hayas cambiado la vida, ni que ahora sea la persona más sana del mundo. No, Ujú. siempre va a haber algo, a mi consideración. Entonces, pero ¿cómo llegó a eso? ¿Cómo llegó ¿Cómo ese llegó cambio, ahí? no? ¿Y cómo puede irlo manteniendo? Porque mira, se me estaba yendo. En la PNE te ha comprobado algo que muchos colegas se asustan acá. Y es lo siguiente, incluso yo lo vivo con mis pacientes, consultantes, ¿no? Como Ujú. deseen llamarles, clientes, ¿no? De Ujú. todo, De cualquier todo. nombre que es igual. No sé, a veces algunos se ofenden cuando le dicen pacientes o clientes. Es una persona que viene Si es y paciente, bueno, pues debe ser paciente para hacer sus cambios, ¿no? Si es tu cliente, claro, tiene que básicamente tener te está paciencia. consultando, ¿no? Tantas Claro, te está como... pagando. Ajá. Bueno, se ofrece un servicio, pues, ¿no? Claro, claro, la psicología es un servicio. Pero mira, Dani, eh, hay algo que a la gente está que, o tal vez los colegas dejan de lado cuando están en un tratamiento, que Ajá. ocurre aproximadamente a la tercera semana, Tercera semana. entre la tercera y la cuarta. No siempre sucede en el mismo nivel, con la misma intensidad, Ujú. pero llega a suceder una serie de esas cositas, Ujú. que es cuando, por ejemplo, la persona está en un tratamiento contigo, muy bien, va genial, va progresando, 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 y en unos días, en una semana, ¡pum!, se cayó. Y la persona piensa de que todo el tratamiento estuvo mal, que el psicólogo se equivocó, Ujú. que su vida fracasó, que no tiene la suficiente fuerza. Dentro de la parte orgánica, y esto es lo que la PNIE te da una potencia, es que existe lo que es el efecto vagotónico, que está Ujú. dentro de la teoría polivagal. Ujú. Entonces, ¿qué te dice esto? Que toda persona en algún momento Ujú. llega a caer, pero esa caída no significa que haya retrocedido, ojo, sino de que es un momento, es un lapso donde se tiene que volver a su equilibrio. Esa caída es lo que lo conocemos como las crisis curativas. Ojo, Ujú. es como que tú avanzaste, pero retrocediste 2 pasos. Ese retroceder no es porque te esté yendo mal o ya hayas Ujú. fracasado, sino ese retroceder es el impulso para Ujú. ir hacia adelante. Ujú. Entonces, ¿qué hago ahí? Potencio los recursos. Mm. Pero lo malo es de que incluso cuando me han consultado algunas personas que han dicho, César, me ha pasado esto, de verdad, ya no sé qué hacer, me da miedo, creo que la malogré. Y yo digo, no, no es que la hayas malogrado. Le digo, la persona tiene que retroceder para poder Ujú. avanzar. Yo le digo, usa una metáfora, ¿no? Como la gripe. Cuando tú tienes gripe, estás mal, obviamente, con calentura y todo eso. Te tomas una pastilla, pero no te recuperas ahí mismo. Ujú. Te comienzas a sentir bien, pero en un momento comienzas Ajá. a sudar, a sudar, a sudar, como que te comienza a fastidiar el cuerpo, pero luego te restableces. En la mente pasa similar. Ese es el Mm. efecto vagotónico, la teoría polivagal, que muchos Ujú. desconocen. Entonces, eso pasa aproximadamente a la tercera, cuarta semana que está en un tratamiento. Ujú. Y justo las personas que estoy atendiendo, que están ya por su tercera sesión, me han dicho, César, me ha pasado esto. Y yo digo, genial. ¿Y qué has hecho para mantenerte lo mejor posible? Ha hecho esto, esto, esto. He descansado, he escuchado música, he practicado un ejercicio que me enseñaste. Perfecto. ¿Y cómo te fue? Mucho mejor.
mejor que las veces pasadas donde no tenías herramientas. Ujú. Sí, perfecto, le digo. Ahí están Perfecto, los es que esa cambios. es la idea. Ahí están los cambios. Y ahí, por ejemplo, le digo, ¿y quién ha hecho todo eso? Yo, perfecto, tú lo has hecho. Entonces tienes la fuerza, ¿verdad? Para salir mejor. Sí, ¿ya ves? Entonces, ¿fue algo malo? No. Y algunos lo toman como su periodo de prueba. Claro, Claro, claro. como su periodo de prueba. Y eso es lo bonito. Entonces, si es que hay algo que la PNIE también te colabora, es el hecho de que prácticamente la persona puede retroceder. Pero este retroceso no significa que esté mal, sino Ujú, que es el impulso que tú como terapeuta, ujú, psicoterapeuta, porque los que atendemos tenemos que ser psicoterapeutas, obviamente ujú, formados, tenemos que tener conciencia de eso y saber de qué puede pasar, en mayor o menor intensidad, pero puede pasar. Entonces, si pasa, todo lo que he trabajado con esa persona, esos recursos que he encontrado, los potencio, ¿no? ujú, Algunos lo potencian mediante el diálogo, que está muy genial. ujú, Hay otros que lo potencian de manera kinestésica, ¿no? Por ejemplo, en PNL podemos utilizar anclas de recursos, podemos utilizar el círculo de excelencia, diferentes técnicas, ujú. diferentes técnicas, ¿no? Hay otros que usan movimiento corporal. Ha habido una psicóloga, si no me equivoco, que las posturas de éxito, de excelencia, creo que era de Harvard, No, no, no he si no me escuchado equivoco, eso. las posturas de excelencia, donde tú podías ponerte en una postura determinada y eso generaba en ti una regulación, si lo Ah, queremos llamar ujú. así. Entonces, si a esa regulación tú le incorporas pensamientos positivos, genial, genial. Y ahí pues puedes aplicar diferentes técnicas. La limpieza de células. Hay una técnica que se llama limpieza de células, que trabaja con la parte mental. Entonces, prácticamente todo lo trabajamos con partes mentales, ¿no? Ujú, Con la imaginación. claro. Y acá entendemos dentro de la PNIE que la imaginación no es algo subjetivo, es algo objetivo. Ujú, La imaginación es real porque está ocurriendo en tu cabeza. Y para que tú imagines necesitas que se conecten neuronas. ujú. Entonces es real. Eso es real. Y para que las neuronas tengan potencia, necesitan los neurotransmisores. Y Claro. eso es real. Necesita que haya toda esa red que se genera ahí para que se mantenga el pensamiento. Eso es real. Ujú. Otra cosa es que no lo veas afuera, pero sí está en tu cabeza. Y eso Las- es, si no me equivoco, lo que Joy Dispenza trabajó consigo mismo cuando tuvo un accidente que, si no me equivoco, le malogró la columna vertebral Ujú. y que al final se pudo restablecer en base a cuidados orgánicos, obviamente, tratamientos y todo eso, pero también su cabecita. ¿Qué es lo que Mm, piensa? Entonces, mira, eh, es bonito, es bonito la PNIE, te da bastantes técnicas y te da ujú. para crear nuevas cosas. Y ahí es donde y se incorpora incluso otros elementos, biomagnetismo, que ahorita está poniéndose de moda, he visto, Ujú. el trabajar con chakras, que algunos creen que eso es, pues, como se dice, Pseudociencias, ilusorio, ¿no? pseudociencia. Pseudociencias, pero como yo le decía a algunos colegas, ¿te funciona? Sí. Entonces, síguelo utilizando si es que la persona amerita que utilices eso. O sea, es ilógico utilizar algo que no te funciona, pero si te funciona, síguelo utilizando. Y si hay gente que dice que es pseudociencia, bueno, ya se irá comprobando más adelante, se irá comprobando. Pero lo que importa es cómo esa persona sale de tu consultorio, Ujú. cómo sales tú, cómo sale uno mismo, ¿no? Porque la idea es que el paciente salga bien, ¿no? O con ideas más claras y que tú también salgas con tus ideas claras. Porque no hay sentido en que tú salgas mal de tu consultorio. Claro. Entonces, Interesantísimo, interesantísimo. Bueno, César, estamos llegando ya a la hora de echar la entrevista.
Me ha parecido muy interesante y me imagino que a los que escucharán este audio, a los que observarán este video en YouTube, les va a generar más preguntas y de repente más adelante podamos ahondar un poco de Claro. esto. Unas palabras finales y dónde podemos encontrarte para que puedan... bueno, dónde podemos encontrarte en tus redes sociales y cuál es el nombre. Perfecto. En primer lugar, agradecer por el espacio que me han otorgado, ¿no? De compartir un poco digo, porque esto realmente es súper amplio, es Claro, toda una formación, es toda una claro, formación. claro. Pero sí hay algo que siempre les digo a los psicólogos, es actualícense. No solamente a los psicólogos, sino creo a cualquier persona que esté interesada en la parte de la salud. Y Ujú, con más fuerza o un sentido de obligatoriedad, ujú, si se quiere llamar así, que lean, sean críticos constructivos de lo que lean, no ataquen o eviten atacar, como veo a veces que se atacan cuando no hay sentido ahí. Lean diferentes libros, lean de todo de verdad, lean de física, de química, de biología, de deportes, de matemáticas. Un psicólogo debe leer de todo. Para mí un psicólogo debe estar actualizado y mientras más actualizado puede dar un mejor alcance. ujú. Eso sí, para mí es fundamental. Mientras más te actualices, y obviamente vas a caer en críticas, Claro. vas a caer en críticas, pero si es que tú te sigues actualizando y tienes tu fundamento, ok, escuchemos esas críticas y utilicemos el método Harvard que lo aprendí. ¿Cómo podemos unir esos dos elementos? El Ujú, método Harvard de negociación. ¿Cómo unimos los dos elementos? Si es que tú no estás de acuerdo y yo tampoco estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero hay algo que nos puede unir, veamos eso para ujú. hacer ganar, ganar. Un win-win. Seamos humildes, seamos bastante Sí. humildes cuando compartamos información, leamos, Ujú, leamos más, ujú. obras literarias, También. incluso obras literarias también te ayudan un montón. Ujú, ¿Y dónde me pueden ubicar? Bueno, en el Facebook, ¿no? ujú, Que es el más principal, psicólogo César Castañeda, donde ahí a veces comparto algunas cositas de interés, ujú, ¿no? Sean frases o cositas de libros, ¿no? Si quieren consultar y yo tengo una ujú, información, yo se las puedo pasar, no hay ningún problema. Estamos para apoyarnos, ujú. Ok. estamos para apoyarnos y de alguna forma que la información ayude a integrarnos, Ujú. a Excelente. integrarnos, porque esto es lo que la PNIE también busca, y creo que cualquier enfoque, que Ujú. nos integremos, Tenemos. nos integremos. Ya mucha cosa, ya separatismo. Sí, sí. No, de verdad, mucha cosa ya el separatismo. Hay que integrarnos, pero hay que ser críticos, Ya, constructivos, muy bien. constructivos. Y para eso necesitamos leer. Y muchas Ah, gracias. Un fuerte abrazo para todas las personas que se tomen un tiempo de escuchar. Y si tienen dudas, ahí estamos sigamos revisando y sigamos aprendiendo de para, todo. Hasta para. de los aliens nos pueden llegar a aprender. Bien, César, muchas gracias. Nos estamos reencontrando en la próxima. Excelente. Un fuerte Muchas gracias abrazo y que todo vaya bien. a Listo. ustedes, muchas gracias.